Ya salió ese cartón blanco que se pone. No entiendo por qué no se ve la imagen. Oh, ya. Entonces lo escucharemos nomás, no hay problema. ¿Se escucha ahí? Sí. Le mandé ¿no le llegó una notificación? Ahí. ¿Ahí se ve la imagen? Sí, ahí se ve. Sí, Ahí sí, hermano. Ya. Estamos bien entonces. Sí. Empezamos en el nombre del Señor, después de esta corta dificultad. Nuestro texto está en Romanos, capítulo número 8, los versículos 1 al 14, que ya le dio lectura a nuestro hermano Agustín. Démosle por título Aprendiendo a vivir por el Espíritu. Como introducción, quisiera dar un dato curioso. En estos 14 versículos que leyó mi hermano, que están en su palabra, aparece 15 veces la palabra carne. 15 veces. Y la palabra espíritu 13 veces. Eso es como algo curioso que lo vi, y leyendo hoy día en la mañana dice que el capítulo 8 de Romanos dice 20 veces la palabra espíritu, todo el capítulo. Yo me basé en estos 14 versículos nomás. Son pequeños detalles que hay en la palabra del Señor. El apóstol en este trozo leído plantea dos cosas muy importantes. Primero, es vivir guiados por el Espíritu. Y segundo, también se puede vivir guiado por la carne. Entendemos que cuando el apóstol habla del Espíritu, es en referencia al Espíritu Santo. Pero cuando se refiere a la carne, es la vida que el hombre experimenta sin haber tenido un nuevo nacimiento y estar sometido a sus propios deseos. En otras palabras, vivir en la carne es un hombre inconverso, es una persona carnal. Aun cuando la conducta de esa persona puede ser muy intachable, hay gente muy buena, muchas veces mejor que nosotros mismos, bondadosa, generosa, respetuosa, tiene muchas cualidades, pero el hecho de no haber nacido en Cristo Jesús pasa a ser simplemente un hombre carnal. Existe entonces una marcada diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Veamos lo que el apóstol dice tanto del uno como del otro. Analicemos con la ayuda del Señor lo que dice el texto. El versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El vivir en el Espíritu, entonces, no tiene condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo número 1. El número 2, ¿qué nos dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley nos ha librado, el Señor con su muerte pagó en la cruz y nos ha librado de la ley del pecado. El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley de Moisés no nos podía salvar.
era necesario algo más especial, algo más efectivo. Y para eso entonces Dios envía a su Hijo. El versículo 4 que nos dice que Dios envió a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envió a su Hijo para que se cumpliese la ley en nuestras vidas, que no andamos en la carne. Dice un comentarista que cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza. Esta es la ley del Espíritu. Cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza para tener sobre nuestra naturaleza no redimida. O sea, nos da la fuerza, nos da el vigor para poder ser diferente a las otras personas que son carnales, como dije anteriormente, siendo muy buenas personas. El hecho de no conocer al Señor Jesús, de no haberlo aceptado, pasan a ser personas carnales. ¿Qué significa vivir por la carne? Ahora pues ninguna condenación, dice el versículo 1, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne serán condenados. Así dice la palabra de Dios. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por Cristo nos ha librado de la ley del pecado. Habrá muerte para aquel que vive conforme a los propios designios que él cree en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Yo creo esto y así vivo. Y no entregan en ningún momento, no aceptan recibir a Cristo como su Salvador. Los versículos 5 al 8 marcan claramente la diferencia entre los carnales y los espirituales. Mire lo que dice el versículo 5, refiriéndose a los carnales. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, toda su gestión, toda su forma de vida está basada en lo que él puede, en lo que él cree, en lo que a él le parece, en lo que a él le conviene, en lo que a él le gusta, en lo que él está convencido. Dice, yo vivo esta vida, me siento tranquilo, después de esta vida no hay otra, nadie ha venido para decir que hay otra vida, por lo tanto, yo he formado mi conducta de vida y con ella no le hago mal a nadie. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Esto lo dice la palabra del Señor. No es cosa que yo lo diga. La palabra del Señor dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso es vivir para la carne. El versículo 7, mire, sigue hablando el apóstol fuertemente para aquellos que aún no entienden, no quieren comprender, no quieren recibir el mensaje que Dios tiene para ellos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vea usted entonces, los carnales, las personas que no han recibido a Cristo como Salvador, piensan en las cosas de la carne. Ocuparse de la carne es muerte. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios. Estas son las cosas que puede vivir una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Hay gente que dice, no, si yo soy cristiano. Cristiano es seguir a Cristo, es haber aceptado a Cristo. Eso es ser cristiano, no es vivir como a uno le parece o como a uno le gusta. ¿Cómo son la vida de los espirituales? El versículo 5, vuelvo al versículo 5.
¿Qué dice? Pero los que son del Espíritu piensan o viven en las cosas del Espíritu. Para los carnales dice, porque son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, la mente, la meditación, el concepto, la gratitud, está pendiente, está presente en alabar, en bendecir el nombre de Dios, en de buscar la forma como Dios quiere que vivamos delante de Él. ¿Qué más dice el versículo 6? Dice, para el carnal, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, el pensar en las cosas del Espíritu, el meditar en la palabra de Dios, es espíritu, es vida y es paz. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice el versículo número 6. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí está entonces marcada la diferencia. Si no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, dice la palabra de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, sabemos que cuando entregamos nuestra vida al Señor, que cuando confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nuestra vida. Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si hemos realmente aceptado al Señor, si hemos tenido una genuina conversión a la palabra de Dios, al llamado de Dios, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, la verdad es que no somos de Él y solamente somos oidores del mensaje del Evangelio. Eso dice el versículo número 9. El versículo número 10 sigue hablando en esta idea de cómo aprender a vivir espiritualmente o a aprender a vivir por el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, escuche bien por favor, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya nuestro cuerpo no está para seguir pecando, está muerto. Y si tenemos en algún momento una falta como normalmente la tenemos, lamentablemente muchos años atrás hice una prédica y fui criticado en el momento porque prediqué que si hemos nacido en Cristo Jesús no podemos pecar. Y eso fue un error de mi parte. Si dice la palabra del Señor, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Estamos muertos para servir a las obras de la carne, pero vivos para servir a Dios en su Espíritu. Si Cristo vive en nosotros, estamos muertos al pecado, pero vivimos a causa de su justicia. Debemos entonces, en esta mañana, analizar nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra forma de vida. O vivimos guiados por el Espíritu, o vivimos guiados por la carne. Pero las dos cosas no pueden darse a la vez. No podemos, como hay un dicho, ser chicha y limonada. O somos chicha o somos limonada. O vivimos por el Espíritu o vivimos por la carne. Cuando hemos aceptado a Cristo, debemos de vivir por el Espíritu. Si no lo hemos aceptado, estamos viviendo conforme a la carne. Vamos al versículo número 11. Dice, y si el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús more en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Viviendo por su Espíritu, seremos vivificados, seremos fortalecidos y nos levantaremos con nueva fuerza para seguir adelante buscando agradarle cada día más. Hay quienes dicen que es muy difícil vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Estoy de acuerdo, es difícil, pero cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, esa dificultad es mucho más llevadera, mucho más sencilla. Y cuando nos equivocamos, cuando llegamos a fallar, que de hecho lo hacemos, podemos ir con libertad a la presencia de Dios pidiendo perdón por nuestros errores, por nuestras faltas. Veamos, para completar este versículo 11, lo que dice Romanos, capítulo número 6, los versículos 11 al 14. Miren lo que dice Romanos. Estamos hablando lo que dice 8:11. Vuelvo a repetir el versículo. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos dará nueva vida. ¿Qué dice Romanos capítulo 6:11? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Lo vuelvo a leer. Palabra de Dios que nos enseña, que nos llama, que nos cinta, que desea que nosotros entendamos estas verdades, hermanos, que están en la palabra del Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es lo que es reinar? Es mandar, es dirigir. Eso no puede estar en nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su presencia. El versículo 13, estoy leyendo Romanos capítulo 6, el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Creo que es clara, es precisa la palabra del Señor para enseñarnos a vivir como el Espíritu quiere que vivamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se da cuenta lo que pide la palabra del Señor? Y por último termino con el versículo 14. Todos versículos demasiado importantes para aprender a vivir conforme al Espíritu. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede enseñorearse, no puede mandarnos, no puede dirigirnos, no puede conducirnos a lo malo. Estamos viviendo bajo la gracia, bajo el poder, bajo la misericordia de Dios. Y cuando nos enfrentemos al pecado y no seamos capaces de vencerlo, está la gracia de Dios para pedir misericordia, para pedir su ayuda, para pedir que Él nos fortalezca y podamos tener la victoria sobre el pecado y poder alabar a Dios con todo nuestro corazón. Los versículos 12 y 13, hay una gran lección para nosotros en el versículo número 12, que dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos
conforme a la carne. Vuelvo a repetir este versículo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, hermano, aquí hay una sentencia, pero está en la palabra de Dios. Por favor, es importante lo que mi hermano Ita lo dijo algunos domingos atrás. Escuchemos el mensaje, no al mensajero. Por eso hago énfasis en los versículos de la palabra de Dios, porque ese es el mensaje. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Se lo dijo Adán, el Señor. El día que comas de este árbol, moriréis. Comió, no murió, pero espiritualmente murió. Esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, esa amistad con Dios se perdió, murió. Adán tuvo que ser sacado del huerto, separado de Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Si en verdad somos guiados por el Espíritu de Dios, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Creo que es un mensaje amplio, es un mensaje muy claro que nosotros podríamos repasarnos, tratar de memorizarlo, tratar de meditar, como dice el salmista, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en estas verdades, en esto que dice la palabra de Dios, en esto que aclara. Hermanos, a veces queremos vivir una vida un poco carnal, un poco espiritual. No ser tan espirituales. ¿Para qué? Creo que la palabra del Señor no nos da esa facilidad. Él es fuerte, es amor, pero también es celoso. Si somos de Él, hemos de vivir para Él. Entonces no podemos hacer una mezcolanza. Un poquito de carne, un poquito de espíritu. Hoy día, domingo, estamos en la mañana viendo cultos espirituales, pero más tarde ya pasó el culto, entonces estamos libres y podemos hacer lo que nos parezca. Creo que no es eso lo que enseña la palabra del Señor. Volvamos al versículo número 12, que es lo que me impactó y lo que me ayudó a pensar en este versículo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. Así que, hermanos, deudores somos. Hay un dicho que lo tenía un amigo mío y decía, no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague, porque él daba crédito. No hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Las deudas deben ser canceladas. El apóstol dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Durante nuestra larga vida, contraemos muchas deudas. Algunas de ellas muy necesarias. Cuando nos proponemos a comprar la casa propia. La verdad que el costo de una casa propia es muy alto y muchas veces un gran porcentaje de los que tienen casa propia la han conseguido por medio del crédito. Una deuda necesaria y que se va pagando a veces a largo plazo, a veces a corto plazo. Pero otras veces en nuestra vida, larga vida, nos endeudamos para no sentirnos inferiores a la vida de nuestro prójimo. Mi vecino cambió el auto, me voy a conseguir un crédito y voy a comprarme un auto más nuevo que el de él, ¿cierto? Pero la deuda, hermanos, que nos habla el apóstol, no se refiere a estas cosas materiales. No se refiere a la casa, no se refiere al auto, no se refiere a un viaje, que también se hace por crédito.
No está hablando de esto, está hablando de algo espiritual. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. La deuda que el apóstol nos habla no se paga en UF, no se paga con un crédito bancario, no tiene intereses, que a veces los intereses duplican al doble la deuda, ¿cierto? Nosotros vemos los créditos que ofrecen, páguenlo en 48 cuotas, y si usted multiplica 48 por el dividendo que le dan, le significa que está pagando un 80 o un 90% más de lo que realmente le pasaron en ese momento. La deuda que hemos contraído con el Señor, hermanos, la deuda que hemos contraído con el Señor no se paga solo en esta vida, o se termina de pagar en esta vida cuando el Señor nos llame a su presencia. La deuda que nos habla Pablo es una deuda eterna. Deudores somos. La pregunta es, ¿cuál es el valor de mi deuda? ¿Cómo se cancela esta deuda? ¿Cómo la pago? ¿Cuánto vale? ¿Tengo que dar el diezmo para pagarla? ¿Con el diezmo voy abonando? ¿Con las ofrendas estoy abonando? No. Dios no quiere plata. Lo que Él hizo por nosotros no tiene un valor económico. No tiene un valor monetario. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Leo lo que dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, esto viene de generación en generación. Esa deuda no se paga con cosas corruptibles, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hemos sido rescatados, hemos sido sacados de una vana manera de vivir, pero no se paga ni con oro ni con plata, sino se pagó con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso que la deuda que nos habla Pablo no tiene un costo económico, un costo monetario. No es cosa de plata, no es con lo que yo doy o con lo que yo aporto o con lo que yo entrego, de lo que Dios me ha dado primero a mí, es que estoy pagando la deuda. No, tengo que entender que fui rescatado de mi vana manera de vivir, no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús que entregó en la cruz. Nuestra deuda entonces debe de cancelarse de manera diferente. Debe de cancelarse de manera diferente. ¿Cómo podemos cancelarla? Primero, con fe, creyendo que Jesús murió en la cruz para pagar la deuda de nuestro pecado. Para pagar la deuda que tenemos con el Señor, tenemos que creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para pagar mi deuda, para pagar mi pecado. Él vino a morir por su pecado y vino a morir por mi pecado. Y eso no necesita dinero, necesita fe, necesita aceptar, necesita creer, necesita tener la convicción que Cristo murió por mi pecado. ¿Cómo se paga esta deuda? Con obediencia. Obediencia. Cumpliendo sus mandamientos. Obedeciendo a lo que enseña la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No pensemos en las cosas de la carne. Pensemos en las cosas del Espíritu. Podríamos repasar los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero usted lo sabe, los conoce. Podríamos pensar en el Padre Nuestro,
perdona de nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estamos perdonando? Este me la hizo, este me la paga. Que el Señor nos ayude a ser obedientes a lo que su palabra enseña, a lo que su palabra nos pide. ¿Cómo podemos pagar esta deuda? Con integridad, esforzándonos cada día para ser mejores, para ser buenos siervos en el trabajo de la viña del Señor. Esta deuda se paga con amor. Alguien le preguntó al Señor Jesús cuál era el principal mandamiento. ¿Qué dijo el Señor? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios, hermano, cuando amamos a Dios, cuando dejamos todo de lado por estar con nuestro Señor, por participar, por compartir, entonces lo estamos amando. Estamos amando a nuestro prójimo con esa actitud, porque estamos diciendo, mira, aquí hay algo más especial, hay algo más hermoso. La deuda que hemos contraído con el Señor por nuestra salvación se paga con amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La verdad que nosotros nos amamos, nos cuidamos, nos levantamos tarde, nos acostamos temprano, comimos lo que nos gusta, salimos de paseo donde deseamos estar, nos amamos, queremos pasarlo bien. Esa es la verdad. Bueno, ese mismo amor, esa misma dedicación tengamos en nuestro espíritu para agradar a nuestro Dios y también para agradar a nuestro prójimo. Para pagar nuestra deuda tenemos que tener una disposición para servir. Una disposición. Son muchas las cosas que hay que realizar. Para eso tenemos que estar dispuestos y no tener esa sabida respuesta. Hermano, ¿usted puede hacer esto? ¿Cuál es la respuesta? Mire, por esta vez no puedo. La próxima vez sí, cuente conmigo. Y la próxima vez se habla y dice, mire, la verdad que esta vez, otra vez tengo problemas, pero la próxima vez sí, lo voy a hacer. Y siempre estamos dando esa excusa. La próxima vez será, hoy no puedo. Tiene que haber una disposición para servir a nuestro prójimo, para servir, para trabajar en la viña del Señor, dispuesto a lo que el Señor nos mande. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas. Ahora hemos estado un poco regaloneados por causa de la pandemia. Estamos aquí encerrados en nuestros hogares, entonces poco y nada podemos hacer, solamente orar por nuestros enfermos. No se puede visitar, no se puede estar en el templo, no se puede compartir con otros, porque estamos privados de todo eso. Pero ya está llegando el momento, ha bajado los contagios y esperemos en el Señor que esto siga bajando para que podamos tener la oportunidad de servir a aquellos que no conocen al Señor. Podríamos hablar de muchas cualidades más, pero creo que entendemos que el Señor pide fe, que el Señor pide obediencia, que el Señor espera integridad, que el Señor desea amor, que estemos dispuestos para trabajar en la obra del Señor. Eso sería, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Para concluir, en esta mañana quiero decir o resumir que hay dos formas de vida. Vivir conforme a la carne. Esa es una forma de vida. Vivir conforme a la carne significa no considerar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es vivir o actuar conforme a lo que manifiesta el apóstol en Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5,
versículos 19 al 22. Gálatas capítulo número 5, lo voy a leer. Versículos 16 al 21. ¿Qué significa vivir conforme a la carne? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso dice el 16. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Usted las conoce, pero se las voy a repetir rápidamente. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, lo que he leído, lo que el versículo 19 dice al 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vivir conforme a la carne significa no heredar el reino de Dios. Vivir conforme al Espíritu es diferente. Veamos lo que dice el mismo Gálatas. El mismo Pablo, el apóstol Pablo en el libro de Pablo. Más el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce en nosotros, lo que el Espíritu nos entrega, lo que el Espíritu nos ayuda a vivir es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Hermanos amados, según Gálatas 22, son 9 manifestaciones que muestran sin duda que hemos crucificado nuestras carnes con sus pasiones y sus deseos. Siguiendo la regla, siguiendo la enseñanza del amor, de la fe, la paz, la mansedumbre, la templanza. Si seguimos lo que enseña la palabra de Dios, no hay duda que cuando el Señor nos llame, entraremos a vivir con Él una eternidad. Que el Señor en esta mañana, hermanos, nos bendiga y aclare en nuestros corazones que aprendamos a vivir cumpliendo lo que el Espíritu pide de nosotros, que aprendamos a vivir bajo la ley del Espíritu y ella nos dará la oportunidad, como dice Gálatas, de entrar a su reino. Los que viven conforme la carne no heredarán el reino de Dios. ¿Quiere usted llegar a la presencia de Dios? ¿Quiere usted recibir esa hermosa palabra? Venid, benditos de mi Padre. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiere escuchar eso? Vivamos conforme al Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia y a una mayor rectitud de vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Oremos. Padre amado, Padre de la misericordia, te damos gracias, Señor, en este momento por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Por ella tú nos instas, por ella tú nos llamas, por ella tú nos enseñas, Señor, que debemos de vivir conforme
al Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros nos lleva, Señor, a una nueva vida, a una novedad de vida, a vivir de manera limpia, de manera recta, en verdad, en justicia, en amor, en esfuerzo, con la fe, con la seguridad que te estamos sirviendo aquí. Señor, ayúdanos a meditar, ayúdanos a repasar tu palabra, ayúdanos a meditar tu palabra para que analicemos cómo estamos viviendo. ¿Estoy siendo guiado por la carne? ¿Estoy cumpliendo mis deseos que me satisfacen, que me alegran, que me hacen semejante a los otros? ¿O estoy viviendo para agradarte, para bendecir tu santo nombre? Señor mío, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Donde nos hemos equivocado, en esta mañana perdónanos, límpianos, purifícanos, que tu Espíritu, Señor, tome la dirección, el control de nuestras vidas, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que entendamos que somos deudores, no de la carne, sino del amor, de la gracia, de la misericordia, del sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Que tu paz, que tu Espíritu nos guíe, nos fortalezca y nos aliente para seguir adelante como tú lo esperas de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y quédate en cada uno de nuestros corazones. Humildemente lo suplicamos en el amor y en los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y buen Señor. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano Agustín. Gracias, hermanos y hermanas, en esta mañana. Dios nos bendiga.